Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy continuaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal dirigida a criminalistas en nuestro día 4. Bueno, buenas tardes para todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta actividad del día de hoy, el cuarto ciclo de capacitación en Derecho Penal para eh, criminalistas. Desde luego, es una capacitación en Derecho Penal para criminalistas, pero el contenido, obviamente, es bastante útil para estudiantes de Derecho, es bastante útil para colegas abogados que están renovando o repasando pues, sus conocimientos. Estos repasos nos permiten constantemente estar recordando nuestros conceptos y replantearlos, reformularlos y ponerlos en práctica. Entonces, pues le damos la bienvenida a todas estas personas y como el tiempo es corto, arrancamos. Uno de nuestros participantes formuló en la última sesión no le quedó claro el concepto del interviniente. Esa pregunta la vamos a resolver el día de hoy, pero para poderla resolver yo creo que avanzando en el tema, esta persona va a poder comprender mucho mejor esa figura del interviniente como mecanismo de imputación de una conducta a una persona. Entonces decíamos que la conducta es una conducta típica, es una conducta antijurídica y es una conducta culpable. Cuando esa conducta se encuentra caracterizada por estos tres elementos, podemos estar hablando del concepto de delito. Para finalizar la clase pasada, nosotros dijimos que la tipicidad es la descripción de la conducta en la ley penal. Dijimos que la antijuridicidad es la lesión efectiva o la puesta en peligro efectiva también y sin justa causa del bien jurídico tutelado por la ley penal, y hablábamos de la culpabilidad como el juicio de reproche que se le realiza a la persona del sujeto activo o a la persona que despliega la conducta activa o omisiva. El día de hoy nos vamos a concentrar en un concepto bastante importante del delito, esto es en la primer característica de la conducta punible, que es la tipicidad. O sea, hoy vamos a centrarnos en el concepto de tipicidad. No vamos a alcanzar a abarcar todo el concepto de tipicidad el día de hoy. Para este concepto de tipicidad vamos a tener que utilizar dos sesiones, esta y la primera sesión de la semana entrante. Y en las siguientes sesiones vamos a poder desarrollar los conceptos de antijuridicidad y los conceptos de culpabilidad. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar entonces del concepto de tipicidad. Decíamos que es una de las tres características fundamentales de la conducta punible conforme a la estructura que nosotros planteamos. ¿En qué consiste la tipicidad? La tipicidad es la descripción de la conducta delictiva en el texto de la ley. Partimos entonces de la base de que el legislador es quien nos dice cuáles conductas son aquellas conductas que merecen un reproche penal y que como destinatarias de un reproche penal merecen la aplicación de la sanción penal. Esto es la pena, la multa, es decir, las penas principales o las penas accesorias. Entonces, no toda conducta es una conducta delictiva. Solamente aquellas conductas que se encuentran expresamente señaladas como delictivas en la parte especial del Código Penal. Esto es, a partir del artículo 101 del Código Penal, donde el legislador empieza a decirle al ciudadano en general cuáles son aquellas conductas que castiga con sanciones penales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas aquellas conductas por desagradables, por inmorales, por asociales, que no se encuentren incorporadas o descritas en el Código Penal, pues no pueden ser consideradas delito, en virtud del principio de tipicidad. Siguiente diapositiva, por favor. La tipicidad tiene unos principios orientadores en el ordenamiento jurídico colombiano que son también traídos a este ordenamiento jurídico a partir de normas de
derechos humanos, o sea, normas, tratados internacionales sobre derechos humanos que se integran a nuestro ordenamiento jurídico a través de la figura del bloque de constitucionalidad. Son varios los principios que orientan el concepto de tipicidad, pero para efectos de esta conversación, nosotros vamos a resaltar exclusivamente los siguientes cuatro. El principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal, el principio de taxatividad y el principio de protección a bienes jurídicos. El primer principio que orienta el concepto de tipicidad es un principio denominado nula pena sine lege. Nula pena sine lege. Principio de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nadie puede ser juzgado, nadie puede ser condenado, sino conforme a leyes previamente establecidas en el ordenamiento jurídico, o sea, a leyes preexistentes a la realización del acto que se le imputa. El principio nula pena sine lege significa que nadie puede ser condenado por un delito si ese delito previamente no existía en la normatividad penal. Ese es el principio de nula pena sine lege. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo desplegar una acción el día de hoy y esa acción el día de hoy no estar contemplada en el Código Penal. Pero si el día de mañana la contemplan en el Código Penal, no me pueden entrar a condenar por esa acción o por esa omisión, porque esa acción o esa omisión no estaba previamente contemplada en la normatividad penal, previo a la realización del acto que se me imputa. Entonces, el primer fundamento de la tipicidad es el principio nula pena sine lege. Esto es que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa al ciudadano. El segundo principio es el principio de irretroactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley es la posibilidad de que la ley pueda ser aplicada hacia el pasado. Es decir, que el día de hoy podamos expedir una ley y poderla aplicar a fechas anteriores. El principio de tipicidad implica que ninguna norma sustancial del derecho penal puede ser aplicada de manera retroactiva al momento de su sanción, al momento de su promulgación. Es decir, que el día de hoy emiten una norma en la cual contemplan como punible alguna conducta, a partir de esa norma no se pueden juzgar normas ocurridas antes de la entrada en vigencia de esa norma. Ese es el principio de irretroactividad de la ley penal que también alimenta el concepto de tipicidad. El tercer principio orientador del concepto de tipicidad es el principio de taxatividad. El principio de taxatividad implica que solamente aquellas conductas descritas en el Código Penal como conductas punibles pueden ser sancionadas como conductas punibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen conductas punibles que se encuentren por fuera de la normatividad penal. No existen y no pueden ser sancionadas, salvo que expresamente y de manera previa hayan sido contempladas por el legislador en la normatividad penal. Pero ese principio de taxatividad, ¿qué implica también? Ese principio de taxatividad implica que el legislador no solamente determina cuáles son las conductas que deben ser sancionadas con penas principales o accesorias, sino que el legislador realiza una descripción profunda de cada una de las conductas, a profundidad de cada una de las conductas que son consideradas como punibles. Esto es que menciona todos los elementos integrantes de esa conducta para que una vez acreditados desde la perspectiva probatoria puedan ser sancionados en el escenario de un juicio oral. Este principio de taxatividad lo vamos a desarrollar con bastante profundidad en la charla del día de hoy porque vamos a hablar de los elementos constitutivos del tipo penal. Finalmente, hay otro principio que me pareció importante, que orienta también el concepto de tipicidad, y es el principio de protección a bienes jurídicos. ¿Esto por qué? Porque el legislador no incorpora en el Código Penal delitos de manera caprichosa.
La incorporación de los delitos en el Código Penal responde a razones de política criminal. Esto es a una serie de estudios, a una serie de necesidades sociales que requieren de la intervención del derecho penal. Pero requieren de la intervención del derecho penal, ¿para qué? Pues para la protección de derechos o de intereses jurídicos reconocidos por el legislador que ameritan la intervención del derecho penal. Verbigracia. El derecho a la vida, por ejemplo, se intenta proteger por parte del ordenamiento jurídico penal a través de los delitos contra la vida o contra la integridad personal, como por ejemplo el homicidio, como por ejemplo las lesiones personales, etcétera, etcétera. Entonces, todo tipo penal no es el producto del capricho del legislador, sino es el producto de un concepto que es el concepto de política criminal, según el cual el derecho penal entra a intervenir en el ordenamiento jurídico única y exclusivamente para la protección de bienes jurídicos. Bueno, vamos a mirar la siguiente diapositiva para que no se cansen. Estos son principios orientadores, estas son reglas orientadoras del concepto de tipicidad, que no se pueden dejar de trabajar, no se pueden dejar de profundizar, pues porque son el fundamento, son la esencia del concepto de tipicidad, y como son la esencia, al desaparecer esos principios orientadores del concepto de tipicidad, puede entonces desaparecer la misma figura de la tipicidad. Bueno, cuando nosotros hablamos del concepto de tipicidad, nosotros para poder abordar ese concepto, nosotros tenemos que partir en primer lugar de la estructura fundamental del tipo penal. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es una unidad de delito consagrada en el código o en la parte especial del Código Penal. Entonces, cuando hablamos del tipo penal, estamos hablando de la conducta descrita por el legislador. Entonces, el tipo penal de homicidio, el tipo penal de hurto, el tipo penal de extorsión, el tipo penal de secuestro, el tipo penal de lesiones personales. Cada uno de esos delitos corresponden específicamente a un tipo penal. El tipo es la descripción morfológica de alguna realidad puntual, pues el tipo penal es la descripción morfológica del delito, o sea, de qué se compone la morfología de cada una de esas conductas. Todo tipo penal, todo tipo penal, es decir, incorporado en la parte especial del Código Penal, tiene una estructura fundamental, y es que todo tipo penal tiene siempre un supuesto de hecho al que se le denomina conducta y tiene una consecuencia jurídica al que se le denomina pena. Todo tipo penal tiene un supuesto de hecho que es una conducta y tiene una consecuencia jurídica a la que se le denomina pena. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Para poder comprender esto que nosotros acabamos de decir, tenemos que indicar que cuando el legislador describe la conducta, el legislador la describe en un tipo penal y ese tipo penal se compone de dos clases de subtipos dentro del mismo tipo penal. El tipo objetivo y el tipo subjetivo. El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Tanto el tipo objetivo como el tipo subjetivo corresponden a la conducta que el legislador menciona como punible en la parte especial del Código Penal. Entonces, siempre que hablemos de un tipo penal o de una conducta punible descrita en la parte especial del Código Penal, vamos a encontrar que esa conducta se encuentra compuesta tanto de un tipo objetivo con unos elementos puntuales como de un tipo subjetivo con otros elementos puntuales. ¿Cuáles son esos elementos puntuales del tipo penal objetivo? Pues en el tipo penal objetivo encontramos una infinidad de elementos integrantes de la conducta punible. Entre esos encontramos el bien jurídico, el sujeto activo, el verbo rector, el resultado, el sujeto pasivo, el objeto material del delito, los medios utilizados por el autor o por el partícipe para la realización del delito, el nexo causal y la imputación objetiva, elementos descriptivos, elementos normativos y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Eso los encontramos en el tipo objetivo, estos elementos. En el tipo subjetivo encontramos ya los elementos intencionales, los elementos volitivos del autor al momento de la realización del delito, que son el dolo, la culpa y la preterintención. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Yo les decía entonces a ustedes que el legislador, al momento de incorporar los tipos penales, hace una descripción supremamente detallada de lo que el legislador considera como delito. Es una descripción sumamente detallada. En cada tipo penal siempre vamos a encontrar, si no todos, por lo menos la gran mayoría de los elementos que mencionábamos en el tipo objetivo. ¿Por qué se le denomina tipo objetivo? Porque es la parte de la descripción de la norma que no está asociada al elemento volitivo del sujeto activo o del autor o del partícipe de la conducta punible. No está asociada a la intencionalidad o a la culpabilidad del autor en la realización del delito. Simplemente son elementos que hacen parte del tipo penal que son eminentemente objetivos. Existen con independencia de si la persona los quiso o no. Ese es el tipo objetivo. Y entonces el tipo objetivo se compone de toda esta serie de elementos puntuales. El primer elemento del que se compone el tipo penal siempre va a ser el bien jurídico. Y la razón es muy práctica, porque no puede existir en el ordenamiento jurídico una conducta punible establecida así por el legislador que no tenga por finalidad la protección de un bien jurídico. Me explico, no puede existir un delito que no tenga por finalidad la protección de un derecho, la protección de una garantía, la protección de alguna facultad o de alguna prerrogativa del ciudadano, porque si no sería la incorporación de delitos en la parte especial del Código Penal con una finalidad eminentemente caprichosa por parte del legislador. Bien, entonces, todo tipo penal siempre va a tener un bien jurídico. ¿Dónde lo tiene? Pues lo tiene de manera implícita. Lo tiene de manera implícita en su estructura. ¿Por qué lo tiene de manera implícita en su estructura? Porque cuando nosotros analizamos la parte especial del Código Penal, nosotros vamos a encontrar, como lo veremos en las siguientes sesiones relacionadas con el tema de la antijuridicidad, vamos a encontrar que el legislador establece una serie de bienes jurídicos susceptibles de protección por parte del derecho penal y a cada uno de esos bienes jurídicos le asigna un conjunto determinado de tipos penales, todos orientados a la protección en específico de ese bien jurídico. Vea un ejemplo concreto, el ejemplo concreto de el interés jurídico de la vida. Pues el interés jurídico de la vida y de la integridad personal pues se protege a través de varios tipos penales, como el tipo penal del genocidio, el tipo penal de la inducción, la instigación al genocidio, el tipo penal del homicidio, el tipo penal del feminicidio, el tipo penal del aborto. Son varios tipos penales que en conjunto buscan exactamente lo mismo. ¿Proteger qué? Proteger un solo bien jurídico, que es el bien jurídico de la vida y la integridad personal. Entonces, todos los tipos penales de manera implícita, de manera tácita, traen consigo un bien jurídico. Si no trajeran consigo un bien jurídico, no existiría una sola razón de política criminal para que estuviesen consagrados en la parte especial del Código Penal como conductas punibles. El segundo elemento del tipo objetivo es el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Pues el sujeto activo es la persona que comete el delito. Esto es el autor o el partícipe de la conducta punible. El sujeto activo. Cuando hablamos del concepto de sujeto activo, estamos hablando de la persona que despliega la acción o la omisión constitutiva de delito. Ese es el sujeto activo. Y ese sujeto activo puede ser de varias clases, pero para efectos de esta breve exposición, vamos a decir el sujeto activo. Puede ser de varias clases, pero para efectos de esta breve exposición podemos decir que existen dos clases de sujetos activos. Unos sujetos activos indeterminados y otros sujetos activos cualificados. Los sujetos activos indeterminados son aquellos que no tienen ninguna condición jurídica, ninguna condición física, ninguna condición ideológica,
ninguna condición jurídica especial para poder cometer el delito. El ejemplo claro es el artículo 103 del Código Penal que trae a nuestro ordenamiento jurídico el tipo penal de homicidio. En el tipo penal de homicidio, el artículo 103 nos dice el que matare. Cuando utiliza la expresión el que, no está diciendo que esa persona tenga que ser servidor público, no está diciendo que esa persona tenga que tener alguna ideología religiosa, alguna ideología filosófica, está simplemente diciendo que cualquier persona que cometa la conducta de matar a otro incurrirá en prisión. Entonces, esa es una primera forma de sujeto activo, el sujeto activo indeterminado, aquella persona que no tiene ninguna calidad especial exigida por la ley para efectos de poder ser autor o partícipe de la conducta punible. Una segunda clase de sujeto activo que nos interesa para efectos de esta exposición es el sujeto activo cualificado. El sujeto activo cualificado es aquella persona que sí tiene que tener una condición especial prevista en la ley para poder ser autor o partícipe de la conducta punible, para poder desplegar la conducta punible y ser sancionado como autor o partícipe de esa conducta. El ejemplo claro y el ejemplo básico y fundamental es el tipo penal de peculado, donde la norma específicamente exige que el sujeto activo sea servidor público y que ese servidor público se apropie para sí o para un tercero de bienes o recursos del Estado que le hayan sido puestos a su disposición. Ese sujeto activo es un sujeto activo cualificado. ¿Por qué? Porque la norma no nos está diciendo el que, sino nos está diciendo el servidor público que, indicando que solamente aquellas personas que tienen la condición de servidores públicos pueden incurrir en el tipo penal de peculado, en el tipo penal de cohecho, en el tipo penal de concusión, etcétera, etcétera. Es el caso concreto de los delitos contra la administración pública, donde el sujeto activo tiene que tener una connotación jurídica especial y es ser servidor público. De tal manera que una persona, un particular, un civil, una persona del común, que se apropie de bienes del Estado, no puede ser condenada por el delito de peculado. No puede ser condenada por el delito de peculado. ¿Por qué? Pues porque no tiene la condición de servidor público. Podrá ser condenada bajo otra modalidad de conducta punible, por ejemplo, el hurto, pero no podrá ser condenada por el delito específico de peculado. Entonces, el segundo elemento integrante del tipo objetivo es el sujeto activo, quien realiza la conducta punible. Y ese sujeto activo, como lo decíamos, puede ser indeterminado, el que, o puede ser cualificado, el servidor público, que, el miembro de la fuerza pública, que, el padre de familia, que, la madre de familia, que, tienen una condición jurídica determinada. Bien. El tercer elemento y más importante del tipo objetivo, pienso yo, pues más importante, no, todos los elementos son importantes en virtud del principio de taxatividad, pero yo pienso que el elemento, digamos, esencial del tipo objetivo siempre es el verbo rector. ¿El verbo rector qué es? Es la acción o es la omisión penalmente relevante y que amerita un castigo por parte del juez de la República. Todos los tipos penales traen consigo una acción o una omisión que es la que se castiga. Volvamos al ejemplo del artículo 103 del tipo penal de homicidio. El artículo 103, tipo penal de homicidio, dice el que matare a otro. Ese matare es el verbo rector. ¿Por qué? Porque es la acción que el legislador describe como punible y que amerita la consecuencia jurídico-penal. Entonces, todo tipo penal trae siempre consigo un verbo rector, una acción. Matar, hurtar, inducir al suicidio, acceder carnalmente a otra persona, lesionar a otra persona, incumplir la obligación alimentaria, apropiarse de recursos del Estado, el servidor público que pida plata a algún beneficiario de la gestión pública. Bueno,
falsificar documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los tipos penales siempre van a traer consigo la acción o la omisión que el legislador reprocha y que sanciona con las penas principales o con las penas accesorias. Todo tipo penal también trae consigo, bien sea un resultado o un peligro concreto para el bien jurídico. Todo tipo penal lo trae, un resultado. Me explico, en el delito de homicidio, pues no puede hablarse de que existe homicidio mientras la víctima no haya fallecido. O sea, la víctima puede traer consigo todas las lesiones necesarias para fallecer, pero mientras la víctima tenga un asomo de existencia, de vida, pues no podemos estar hablando de homicidio. Entonces, hay unos delitos que son exclusivamente de resultado, como el delito de homicidio, pero existen otros tipos penales que son peligros, que son tipos penales, por ejemplo, que consisten simplemente en la generación de un peligro para determinados intereses, sin la necesidad de que se materialicen resultados. Un ejemplo de esos delitos de peligro sería, por ejemplo, el delito de concierto para delinquir. Ese delito de concierto para delinquir, que es un delito que se encuentra incorporado en el artículo 340 del Código Penal, es un delito que consiste en que dos o más personas se asocian, se conciertan para cometer delitos indeterminados. Esa sola acción de concertarse con la finalidad de cometer delitos indeterminados ya amerita la imposición de la sanción penal, sin que haya necesidad de que se materialice el resultado específico de los delitos indeterminados que estas personas querían. O sea, no se requiere que estas personas ejecuten los delitos que quieren cometer a través del delito o al momento del concierto, sino el solo hecho de concertarse, de convenir entre dos o más personas, la intención, la realización de conductas punibles indeterminadas con ánimo de permanencia y otras características del delito de concierto para delinquir, ese solo peligro para la comunidad ya implica la posibilidad de que el juez de la República pueda entrar a sancionar esa conducta de concierto para delinquir. Entonces hay delitos que son delitos de resultado, hay otros delitos que son de mera conducta, hay otros delitos que son delitos de simple peligro para la comunidad. Bueno, utilicé ahorita la expresión delitos de mera conducta y es que volvamos a lo que veníamos diciendo. No se requiere en esos delitos de mera conducta o en esos tipos penales de mera conducta que se materialice el resultado específico perseguido por el sujeto activo. Se requiere simplemente que el sujeto activo despliegue la conducta y ya con el solo hecho de desplegar la conducta sin que se produzca una lesión efectiva al bien jurídico, un resultado efectivo al bien jurídico, un resultado efectivo en contra del bien jurídico, se materializa el delito. El caso concreto es el delito de fraude procesal. En el delito de fraude procesal, uno que consiste en realizar alguna maniobra orientada a inducir en error a un servidor público, pues no se requiere que el servidor público en la práctica incurra en el error. La sola realización de la maniobra, la sola realización de esa artimaña ya se considera como punible y puede ser castigada bajo la modalidad del concepto de fraude procesal. Entonces, no se materializa el engaño, no se materializa el resultado, pero sí la sola conducta, la mera conducta, permite que el juez de la República sancione al sujeto activo de la misma. Bueno, todo delito también tiene un objeto material. Un objeto material. El objeto material son las personas o las cosas sobre las cuales recae el delito. Personas, ¿por qué? Porque hay personas naturales, hay personas jurídicas y el delito puede recaer sobre personas jurídicas, el delito puede recaer sobre personas naturales o el delito puede recaer sobre cosas. El ejemplo clásico de esto es el delito de hurto. El delito de hurto es un delito, un tipo penal que recae específicamente sobre bienes muebles, sobre cosas muebles, o sea, sobre cosas que se pueden desplazar de un lugar a otro. ¿Esto qué implica? Y como esto es un curso para criminalistas, pues es importante hacer la aclaración.
Esto implica que una persona no puede ser acusada de robarse o de hurtarse una casa. ¿Por qué no puede hurtar? ¿Por qué una persona no puede ser acusada por el delito de hurtar una casa? Pues por el principio de taxatividad que ahorita estábamos trayendo a colación y porque el delito de hurto en punto del objeto material del delito dice que las cosas sobre las cuales puede recaer el delito de hurto es sobre cosas muebles y una casa es una cosa inmueble. O sea, el ejemplo es un ejemplo muy básico, pero es supremamente importante hacer la alusión de este ejemplo porque en mi vida profesional he visto imputaciones por el delito de cosas inmuebles. Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando hace 15 años empecé a ejercer esta profesión y le llegaban a uno los casos más locos, más triviales de la vida, una vez me llegó una imputación, me nombraron defensor de oficio en vigencia de la ley 600, me nombraron defensor de oficio de una persona que supuestamente había cometido el delito de hurto y que se había hurtado unas tejas que se encontraban, unas tejas de zinc que se encontraban eh, rodeando un lote, un bien inmueble, y esas tejas estaban sirviendo para efectos de cercar ese lote. Cuando nos pusimos a hacer el análisis puntual de la conducta de esta persona, pues nosotros encontramos que en la práctica una teja es una cosa mueble, una teja de zinc es una cosa mueble, pero jurídicamente una teja adherida de manera permanente a un bien inmueble y al servicio de ese bien inmueble, jurídicamente esa teja no es una cosa mueble, sino es una cosa inmueble por adhesión. De tal manera que al ser una cosa inmueble por adhesión, como lo son las puertas, como lo son las ventanas de una casa, como son aquellas cosas que se adhieren de manera permanente y al servicio de un bien inmueble, pues ocurrió el fenómeno de la atipicidad de la conducta, por cuanto el objeto sobre el cual recayó la conducta de la persona que me tocó defender, jurídicamente se consideraba una cosa inmueble y no una cosa mueble. Y por esa razón, pues no se pudo condenar a esta persona por el delito de hurto, pues porque las tejas, en el momento de la comisión de la conducta punible, no se reputaban cosas muebles, sino se reputaban cosas inmuebles conforme al ordenamiento jurídico civil. Bien, entonces el objeto material del delito es aquella cosa sobre la cual recae el delito. El reloj, el celular, la teja de zinc, etcétera, etcétera. Otro elemento importante del tipo penal es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que resulta efectivamente lesionado o resulta puesto en peligro con la conducta. El sujeto pasivo no necesariamente es sinónimo del concepto de víctima. O sea, el sujeto pasivo siempre será víctima, pero la víctima es un concepto mucho más grande, mucho más omnicomprensivo, porque no siempre la víctima es el sujeto pasivo de la conducta. Vamos a poner un ejemplo concreto. Una persona es víctima del delito de homicidio. Entonces, ¿quién es el sujeto pasivo del homicidio? Pues el occiso, el muerto, la persona que falleció como consecuencia del disparo o como consecuencia de la acción o omisión del sujeto activo. Pero la pregunta es, ¿esa persona que es el sujeto pasivo de la conducta es la única víctima? Y la respuesta es no. Pensemos que esta persona, el occiso, el fallecido, tenía hijos. Los hijos también resultaron afectados con la muerte de su padre en ese homicidio puntual, por cuanto su padre era quien les suministraba todos los recursos necesarios para su subsistencia. Entonces, estos niños, hijos del occiso, hijos del fallecido, ¿pueden ser considerados como víctimas? Sí, pueden ser considerados como víctimas. Entonces, ¿por qué pueden ser considerados como víctimas? Porque víctima es toda aquella persona que resulta afectada con la comisión de una conducta punible de manera directa o de manera indirecta. Así lo dice el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. Y es un concepto mucho más amplio, es un concepto mucho más grande que el concepto de sujeto pasivo, que para efectos del delito de homicidio es
puntualmente el occiso. Entonces son dos conceptos diferentes. El concepto de víctima es el concepto genérico y el concepto de sujeto pasivo es el concepto especial relacionado con aquella persona que recibe de manera directa la consecuencia de la conducta punible en sus intereses jurídicos. Bueno, otro elemento del tipo penal son los medios que se utilizan para la realización del delito. El legislador también, en punto de la tipicidad, describe cuáles son esos medios que se utilizan para la realización del delito. Entonces, no sé, el legislador dirá, el que valiéndose de la actividad de un inimputable, ese es un medio valiéndose de, o el que valiéndose de un arma de fuego, o el que valiéndose de su superioridad jerárquica, o el que valiéndose de su condición jurídica. ¿Está refiriéndose el legislador a qué? Se está refiriendo a los medios expresos de los cuales se vale o los cuales utiliza el sujeto activo de la conducta punible para desplegar. Ese es otro elemento integrante del tipo objetivo. El tipo penal también tiene unos elementos descriptivos, donde esos elementos descriptivos son características del objeto del delito. Verbigracia, el tipo penal de hurto. El tipo penal de hurto recae sobre una cosa y un elemento descriptivo de esa cosa es cuando la norma dice que tiene que ser una cosa mueble. Ese es un elemento descriptivo. Ahora bien, si el legislador dice que esa cosa tiene que ser una cosa mueble y además roja, pues ese color rojo de la cosa mueble es un elemento descriptivo del tipo penal. Son elementos que aparecen en los tipos penales a lo largo de la parte especial del Código Penal. Elementos descriptivos. Elementos normativos son características normativas del objeto del delito. Pongamos un pequeño ejemplo, el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales del artículo, creo que 410 del Código Penal o 409, si no estoy mal. Ustedes allá buscarán en sus códigos penales, 410 creo que es. En ese artículo dice el legislador que el servidor público que celebre un contrato estatal, ese concepto contrato estatal es una característica normativa del objeto del delito. ¿Cuál? La característica de que ese contrato puntualmente que se está analizando tiene que ser un contrato estatal, o sea, un contrato celebrado por alguna entidad pública. No se castiga la celebración de contratos entre particulares, sino se castiga la celebración de contratos públicos. Entonces, un elemento normativo de ese delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales es que se hable o se esté tratando, se esté manipulando en la acción delictiva el contrato estatal como tal. Y ese contrato estatal es una figura normativa definida en el régimen general de la contratación estatal, que no puede ser comparada para efectos del derecho penal con un contrato celebrado entre particulares que no tendría nada que ver para efectos de la tipicidad de esta conducta punible. Es un elemento normativo del delito, es la norma la que define cuáles son los elementos integrantes del delito y qué características normativas tienen el contrato estatal, la cosa mueble, el arma de fuego, etcétera, etcétera. De uso privativo de las fuerzas militares, el uso de uniformes privativos de las fuerzas militares, son elementos normativos del tipo penal. Existen otros elementos supremamente importantes de los tipos penales, que son las circunstancias de tiempo, las circunstancias de modo y las circunstancias de lugar donde se desarrollan las conductas delictivas. El legislador dice bajo qué circunstancias de tiempo, o sea, en qué momento se desarrollan las conductas delictivas, en qué circunstancias de modo, o sea, a través de qué circunstancias particulares que rodean la conducta punible se desarrolla la conducta y en qué lugares puntuales se desarrolla la conducta punible. Ejemplo, un delito que habla de las circunstancias de tiempo, específicamente, por ejemplo, puede ser aquel delito, ahorita estamos en una época, por ejemplo, donde estamos en un estado de emergencia económica, decretada por el gobierno, donde, por ejemplo, los productores no pueden especular con los productos, ni los productores, ni los intermediarios, ni los vendedores pueden especular con los precios de los productos.
Pues pensemos que existe un tipo penal que permite castigar a aquellos productores que en el contexto temporal del estado de emergencia se aprovechan de esa circunstancia para subir el precio de los productos. Entonces la norma nos está diciendo la circunstancia temporal, la circunstancia modal o la circunstancia del lugar donde se comete la conducta punible. Bien, finalmente, para terminar de hablar del tipo objetivo, tenemos que indicar que el tipo objetivo también trae consigo una relación de causalidad entre la acción y el resultado o el peligro frente al bien jurídico, haciendo una claridad. La relación de causalidad es una relación eminentemente de causa-efecto. Yo disparo y el efecto puntual de ese disparo es que impacto en la humanidad de la víctima y la humanidad y la víctima muere. ¿Listo? O sea, es una relación de causa-efecto. No existe ningún tipo penal en el ordenamiento jurídico que no tenga una relación de causalidad entre una acción y una omisión del sujeto activo y el resultado concreto que se materializa sobre el bien jurídico tutelado por la ley penal. Pero es importante hacer una aclaración, y es una aclaración que se extrae de la lectura del artículo 9 y del artículo 10 del Código Penal, y es que la causalidad por sí misma no es suficiente para la imputación jurídica del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que existe además de la causalidad una herramienta denominada imputación objetiva, que es un conjunto de criterios normativos que permiten utilizar la causalidad, pero además de utilizar la causalidad, utilizarla con un conjunto de criterios valorativos que se integran al proceso de causalidad, criterios valorativos que hacen parte del ordenamiento jurídico que permiten indicar cuándo, a pesar de producirse la causalidad, la persona no debe responder. Sobre ese tema de la imputación objetiva, nosotros haremos una capacitación completamente diferente porque es un tema bastante abultado, bastante complejo de la parte general del derecho penal. Por lo pronto decimos que la imputación objetiva es ese conjunto de herramientas normativas, de herramientas teóricas que permiten complementar el juicio de causalidad con argumentos valorativos, con argumentos filosóficos que permiten superar esa imposibilidad de que la simple causalidad sea el único fundamento de la atribución de la sanción penal. Y vamos a hacer una actividad puntual sobre imputación objetiva más adelante, en charlas diferentes y en charlas adicionales, pues porque son conceptos tan elaborados que para efectos de una capacitación orientada a un equipo de criminalistas requieren dedicarle el tiempo suficiente para su respectiva comprensión. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo de tipo penal. Este ejemplo de tipo penal lo traemos pues para mostrar cómo el legislador incorpora entonces todos los elementos del tipo penal, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta, los elementos normativos del delito, los elementos descriptivos del delito, el bien jurídico que se protege, etc. Entonces, si nosotros miramos el artículo 188A del Código Penal, que trae a nuestro ordenamiento jurídico el delito de trata de personas, nosotros encontramos que el legislador en esta norma nos está a nosotros indicando que existe un sujeto activo indeterminado, señalado ahí en rojo. Esto es el que, o sea, cualquier persona que. Ese es el sujeto activo de la conducta. Ahora bien, ¿cuál es el verbo rector? Pues el verbo rector es el que está en azul. El verbo rector, repito, es la acción o la omisión que despliega el sujeto activo de la conducta y que es la que es considerada como delictiva. Entonces, acá en este delito, puntualmente, la acción que es delictiva es captar, trasladar, acoger o recibir. Esa es la acción delictiva, captar, trasladar, acoger o recibir. ¿A quién? A una persona. Esa persona
puntualmente, ¿quién es? Esa persona es el sujeto pasivo de la conducta punible. Esa persona, además de sujeto pasivo de la conducta punible, puede ser la víctima de la conducta punible o es la víctima de la conducta punible. Entonces, miren cómo en esa primera pequeña frase, ya encontramos varios elementos del tipo penal. Encontramos al sujeto activo, encontramos el verbo rector o los verbos rectores: captar, trasladar personas, acogerlas, recibirlas. Encontramos el verbo rector y encontramos el sujeto pasivo de la conducta punible, que además es un sujeto pasivo indeterminado, porque puede ser cualquier persona. Y miren que la norma también nos está dando nos está dando un elemento del lugar donde ocurre la conducta punible. Entonces nos está diciendo ese elemento del lugar, que es un elemento importante para efectos de esta conducta, dice dentro del territorio nacional o hacia el exterior. Entonces, la conducta puntualmente consiste en captar, trasladar, acoger, recibir a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior. Y además la norma nos está diciendo la finalidad específica que se requiere de esa captación, traslado o de ese recibimiento, de ese acoger a aquella persona. Nos está diciendo con fines de explotación sexual. Nos está diciendo con fines de explotación sexual. Esa explotación sexual es un elemento normativo del delito, porque en el inciso segundo de la norma nos está diciendo qué se entiende por explotación sexual. Entonces miren cómo la norma nos está diciendo: para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá la norma? Pues acá la norma nos está diciendo el sujeto activo, nos está hablando del verbo rector o los 4 verbos rectores, nos está hablando del sujeto pasivo, nos está hablando de la condición espacial donde se desarrolla la conducta punible, nos está hablando de un elemento normativo que es el concepto de explotación sexual, que se entiende por explotación sexual, y además nos trae otros ingredientes como que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituye causal de exoneración de responsabilidad penal. Ese es otro elemento normativo del tipo penal. Entonces miren cómo el legislador es abundantemente descriptivo en punto de definir quién realiza la conducta, qué conducta realiza, frente a quién realiza esa conducta, o sea, a quién afecta esa conducta, dónde, cuándo, cómo desarrolla esa conducta, y además nos incorpora elementos normativos que definen el concepto de explotación sexual. Bueno, esta norma la traemos a manera de ejemplo, pero si ustedes cogen todas las normas del Código Penal a partir del artículo 101, ustedes van a encontrar que a partir del artículo 101 siempre va a haber un sujeto activo, determinado o indeterminado, siempre va a haber una conducta que castiga la ley y siempre va a haber un sujeto pasivo, siempre va a haber un objeto del delito, siempre va a haber un bien jurídico tutelado, siempre van a haber elementos normativos, van a haber elementos descriptivos, van a haber elementos, circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean a la conducta puntual, y eso es el desarrollo específico del principio de taxatividad de la normatividad penal. Repito, ¿qué implica qué? Cuando falta alguno de los elementos del tipo penal, pues no se puede sancionar a la persona porque la persona solamente responde por lo que taxativamente se incorpora en la norma penal. De tal manera que si la persona no desplegó todas las conductas en todo el contexto descrito por la norma penal, pues estamos ante un fenómeno de atipicidad de la conducta punible. Pensemos frente a este caso de frente a este caso de trata de personas. Pensemos que alguien capta a una persona o la acoge o la recibe en su casa,
pero la recibe en su casa sin fines de explotación sexual, pues esa persona podría ser castigada por el delito de trata de personas. Pues la respuesta es no, porque no está ese ingrediente normativo del delito que es la explotación sexual como tal. Y eso es un fenómeno de atipicidad. Bueno, existen varias preguntas por parte de ustedes. Nosotros hemos tratado de recopilarlas, pero pues vamos a irlas resolviendo las de la conferencia pasada, pues en esta conferencia, y las de esta conferencia en la siguiente conferencia. ¿Por qué? Pues por razones metodológicas. La primera razón metodológica es porque yo estoy mirando a la cámara de mi computador y me queda muy complicado estar concentrado en la exposición y a la vez concentrado en las preguntas que muy amablemente todos ustedes formulan, y me cuesta mucho leerlas, o sea, hacer todo ese proceso al tiempo es bastante complejo, porque no estábamos en un aula de clase. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Decidimos responder las preguntas en la siguiente sesión, pues algunas de las preguntas para efectos de pues, que la gente se vaya con la tranquilidad de que pudimos complementar el tema. Pero en la clase pasada o en la reunión pasada, uno de los integrantes me dijo, Hernán, no entendí el concepto de el interviniente. Cuando me dijo que no entendió el concepto del interviniente es porque veníamos hablando de autoría o participación. Y decíamos que las personas responden como autores o como partícipes de la conducta punible, pero que nuestro ordenamiento jurídico trae una figura que es la figura del interviniente, que es aquella figura según la cual una persona que participa en la comisión de una conducta punible, pero que no tiene la calidad específica exigida por el tipo penal, responde también por ese tipo penal, pero con una rebaja de pena. Entonces nosotros acá, a partir de la clase de hoy, nosotros dijimos que el sujeto activo puede ser un sujeto activo indeterminado o puede ser un sujeto activo cualificado. La figura del interviniente implica entonces que una persona sin ser sujeto activo cualificado participa, coadyuva en la realización de una conducta punible que requiere específicamente de la existencia de un sujeto activo determinado, calidad que no tiene esa persona del interviniente. En ese caso concreto, esa persona del interviniente pues no sale bien librada, no queda impune, solamente que responde igual que el sujeto activo calificado exigido por la norma penal, pero responde con una pena inferior. Es decir, se le puede rebajar la pena de una sexta parte, en una sexta parte, según lo que establece el artículo 30. Toca verificar ahí bien la cuantía de lo que, o el quantum de la rebaja de pena. Entonces, esa es la figura del interviniente. Es una persona que sin tener esa condición específica exigida por la ley penal, interviene en un delito que exige una condición específica para el sujeto activo. Interviene en ese delito. Y el hecho de intervenir sin tener esa condición específica, pues no implica que va a haber impunidad frente a esa persona, sino que va a haber una pena inferior a la pena que se le impondrá a aquella persona que sí tiene la condición de sujeto activo cualificado. ¿Esto qué implica también? Pues esto implica una relación de accesoriedad entre el interviniente y el sujeto activo cualificado, porque no puede haber interviniente en una conducta punible en la que no se esté trabajando en asocio con el sujeto activo cualificado, porque sin ese sujeto activo cualificado no se realizaría puntualmente la conducta punible. Bueno, espero que haya sido un poco clara la explicación. Lo que pasa es que ya son figuras un poco mucho más complejas que las pueden, en este caso del interviniente, lo pueden consultar en el artículo 30, inciso final del Código Penal. Bueno, entonces todas las preguntas que ustedes tengan, pues trataremos de recopilarlas y de resolverlas en la sesión posterior. En la siguiente sesión vamos a hablar pues del tipo subjetivo, o sea, de esa otra parte del tipo penal que es el elemento subjetivo del tipo penal. Vamos a hablar del dolo, vamos a hablar del el dolo directo, el dolo eventual o dolo de primer grado, dolo de segundo grado. Vamos a hablar de la culpa con representación, de la culpa sin representación, y vamos a hablar
del concepto de preterintención. Y ahí vamos a tratar de finalizar el concepto de tipicidad que nosotros venimos desarrollando. Ya se pone un poco más compleja la actividad que estamos desarrollando, y esto es como una clase prácticamente de matemáticas. Cuando uno se distrae en alguno de los elementos, pues ya cuando uno se vuelve a conectar a estas sesiones, se conecta y queda completamente perdido, de tal manera que nuestra invitación es a que las personas que quieran nutrir nuestro aprendizaje, pues que se conecten al mayor número de sesiones posibles para que no pierdan el hilo conductor de lo que venimos realizando. Finalmente, siguiente diapositiva, Camilo, por favor. Pues unas cuartas pausas activas, canción recomendada Sabrás de Herencia de Timbiquí, para los enamorados, y película recomendada relacionada con nuestras temáticas, Cuestión de Honor, director Rob Reiner, el protagonista es Tom Cruise. Es una de las películas más bonitas sobre juicio oral del año 92. Esta parte que estamos nosotros viendo es una parte supremamente teórica, supremamente densa, supremamente compleja, pues al punto que nos toca prescindir de muchos temas que nosotros en las facultades de Derecho tratamos como abogados, como por ejemplo el tema de la imputación objetiva, que es un elemento fundamental en la teoría del delito actual. Nos toca prescindir, ¿por qué? Pues por el tiempo que tenemos, por la abundancia del tema. Pero para las personas que estén interesadas en este tema, esto se va a poner más bueno cuando empecemos a hablar de derecho procesal. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hablar de derecho procesal es donde vamos a empezar a hablar de lo más bonito de todo este cuento, que es cómo se aplica todo esto que venimos trabajando. Queridos amigos, como siempre, para mí es un placer, es un honor compartir con ustedes esta actividad. Es mi actividad de relajación en esta época de cuarentena. Ya los extrañaba muchísimo lo que fue el Jueves Santo, el Viernes Santo. Me hizo mucha falta esta actividad. Espero que para ustedes también sea una actividad muy agradable y entonces los espero en la siguiente sesión. Un abrazo grande y los dejo nuevamente en compañía de Juan Miguel. Un abrazo. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.